muchas veces hago ingeniería inversa y descubro piezas clave hechas con material fácilmente degradables y que no se necesita ser ingeniero para darse cuenta de que es adrede. Vale. Sin embargo, tú eres el único divulgador que niega la existencia de la obsolescencia programada, por supuesto. Y te voy a decir qué pasa. Si tú haces ingeniería inversa y descubres esto, ¿por qué no lo denuncias? Si lo denuncias, las agencias encargadas de supervisar, de reglamentar la producción de esos productos que tú estás descubriendo en ingeniería inversa, que están hechos con material fácilmente degradable, pudiéndose hacer con otro material más duradero a mismo precio, si tú lo denuncias, se van a tomar medidas. Seguramente se van a tomar medidas. Y si lo llevas a los medios de comunicación, si lo traes aquí con pruebas, por supuesto que se hace un escándalo. Yo no digo que no se intente. Seguramente se intenta. Yo lo que digo es que la idea de la obsolescencia programada como una política generalizada que los gobiernos y los ministerios y secretarías de economía permiten alegremente a las empresas en una conspiración gigantesca en contra de los pobrecitos consumidores, es un cuento demostrablemente falso. Demostrablemente falso. Basado en un caso que fue un desastre. Un caso que fue un desastre, que fue la corporación Phoebus, donde intentaron limitar la vida de las bombillas eléctricas para vender muchas más. Pero entonces apareció otro fabricante, una cooperativa británica, por cierto, que empezó a producir bombillas que duraban más y costaban menos, y reventaron. No existe la conspiración de la obsolescencia programada. ¿Que algún fabricante se pueda comportar de manera inadecuada? Por supuesto, en muchas cosas los fabricantes se comportan de manera inadecuada, en sus productos, en sus procesos, en su trato a los trabajadores, en su trato a los consumidores, en su trato a los proveedores, en su trato a la sociedad en la que se mueven y que pueden estar contaminando, por ejemplo, de manera indebida. Por supuesto, pero denúncialo. Denúncialo. Lleva las pruebas ante las instancias correspondientes, a las organizaciones de consumidores. Ya no te digo que tú pagues a un abogado, ve a las organizaciones de consumidores y diles, mira, tengo esto, aquí están las pruebas y vamos a reconfirmarlo con la visita de personas independientes, hacer la verificación independiente y hacer la lucha en contra de esto que se está haciendo de manera indebida, en contra de los consumidores. Ah, ¿no lo vas a hacer? Vale.